Amigos, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes vean este video. Hoy les quiero compartir un hecho que vivió mi papá, Pedro Santiago Pérez. Este suceso ocurrió hace más de 50 años, 60 años. Estamos hablando de los años 60, 70, por ahí así. ¿Cuál es el hecho? ¿Por qué se los quiero compartir? Es un suceso que le marcó la vida a mi padre. Yo lo llamaría como un viaje al más allá o un viaje espiritual. Este relato empezó después de que mi padre fue a trabajar. Regresó del rancho. En ese entonces vivían mis papás en la ranchería La Fábrica, Coxquihui, Veracruz. Llegó del trabajo, se sentó en la casa y se quedó agachado y quedó bien dormido. Eso fue en la tarde. Mi mamá se asombra porque mi papá no tomaba. Y al verlo de esa manera, pues se le hizo extraño. Mi mamá empezó a hacer la tortilla, y le habló para que cenara. Y mi papá no hacía caso, no respondía. Ya fue cuando mi mamá pensó que mi papá estaba borracho, pero no tenía aliento a alcohol. Entonces se le hizo raro, lo trató de despertar, no se despertó. Lo coloca en la cama, que era en el piso, en la tierra, más bien sobre la tierra. Y así pasan las horas, pasa la tarde, toda la noche, mi papá no despierta. Mi mamá se empieza a preocupar. Estaba mi hermano mayor y mi otra hermana, perdón. Apenas tenían dos hijos. Y empieza a preocuparse mi mamá porque no responde. Estaba respirando normal, pero no respondía. Eso fue la primera noche. Mi mamá se empezó a poner triste, empezó a llorar porque no sabía qué hacer. Y en ese tiempo, pues, no había doctores, no había nada cerca. Lo que pudo, mi mamá, pues, le empezó a echar aguardiente para que reaccionara. Se lo empezó a poner en la nariz, pero ni así reaccionaba. A la mañana siguiente, mi papá seguía igual sin reaccionar. Y por ahí pasaban unos vecinos. Para ese entonces mi mamá ya empezaba a ir a la iglesia. A la capilla de allá de la fábrica. Pero mi papá no iba a la iglesia. Para nada. Solo mi mamá era la que empezaba a ir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, con los hermanos, en la oración. Entonces, cuando se dan cuenta que estaba pasando algo en mi casa, porque mi mamá lloraba, se acercaron las señoras, los hermanos, y le empezaron a preguntar que qué tenía mi papá. Ahí ya era al día siguiente, que qué tenía mi papá, y mi mamá les relató lo que les comentaba yo hace un momento, que había ido a trabajar, pero regresó como si estuviera borracho, y ya desde ahí se quedó así, y no ha comido, no habla, pero estaba respirando. Entonces mi mamá le pidió a los hermanos que si podían orar por él, porque no había ni cómo trasladarlo a Papantla o a Poza Rica, porque no había buenas carreteras, no había nada de eso. Entonces empezaron los hermanos a orar por mi papá. Es lo que nos relata mi mamá. Empezaron a orar por mi papá, por su salud, para que se recuperara. Y así pasó la segunda noche, mi mamá triste, llorando, cuidando a la vez a mi papá, pidiéndole a Dios que no se lo llevara. Y mi mamá dice que en su oración ella decía que cómo se iba a quedar ella con sus hijos, con sus dos hijos, si le pasaba algo a mi papá.
ella llorando, orando. Pasas y se empezaron a llegar los hermanos a orar por mi papá en la noche, durante el día. Y eran los hermanos de la iglesia de mi mamá, porque mi mamá era la que empezaba a ir a la iglesia. Pasa la segunda noche, lo mismo. La tercera noche. En la tercera noche, amigos, mi papá empieza a reaccionar. Mi papá empieza a reaccionar y lo primero que pide es de comer, porque tenía hambre y no había comido nada. Hasta ahí todo va bien. Mi mamá se alegró. Dice mi mamá que ella se lavó un puño de nixtamal. O sea, lo de las dos manos, agarró el puño de nixtamal, lo lavó, hizo la tortilla rapidito, porque en ese momento pues no había luz, no había molinos, nadie vendía tortilla, era todo en metate. Ella hace las tortillas lo más rápido posible, hizo 2, 3, y mi papá nada más se pudo comer la mitad de una tortilla normal. Pero mi mamá daba gracias a Dios porque mi papá ya estaba reaccionando. Pasa todo eso, empieza a reaccionar. Ya en el día, ya cuando ya mi papá empieza a hablar, mi papá le cuenta a mi mamá lo que vivió. Y eso es lo más interesante, amigos, porque algunos nos preguntamos qué hay más allá de la muerte, que si hay vida después de la muerte. Y nosotros como cristianos católicos pues sabemos que está la resurrección y la vida eterna. Entonces cuenta mi papá, que para él es como si no hubiera pasado mucho tiempo. Dice que él solo recuerda que iba caminando y a los lados de donde él iba caminando habían unas velas encendidas. Pero a él se refería a esas velas como las que hay a veces en las iglesias. Son como unas bases de fierro altos, y en cada uno de esos bases de fierro o candelabros, no recuerdo si ese es el nombre, en cada uno de esos bases para velas habían velas prendidas y estaba larguísimo el camino. Dice mi papá que estaba largo el camino y él recuerda que él iba en medio y a los lados de mi papá, en cada brazo, habían seres grandes que él no les vio el rostro, pero vio sus manos que lo tenían de los brazos, y ellos caminaban, iban pasando en medio de las velas, porque en cada orilla había velas encendidas. Y a lo lejos, dice mi papá, que alcanza a ver a un abuelito o abuelito. Alcanza a ver a ese viejito. De lejos, dice, es que era un viejito, Pedro. Era un viejito. Relata mi papá que en unos segundos las personas que estaban, o los seres que estaban en sus brazos, sujetándolo de los brazos, estaban de un segundo a otro, ya estaban delante de aquel viejito. Y dice mi papá que escuchó que el viejito les dijo: aún no era la hora. Aún no era la hora. Cuando dice eso el viejito, dice mi papá que igual en unos segundos esos dos seres ya estaban en los brazos nuevamente de mi papá, sujetándolo. Le dieron la vuelta y lo empezaron a regresar. Empezó a regresarse. Y fue cuando mi papá empieza a despertar y a reaccionar. Ya iba en la tercera noche. Después de todo eso que comenta, de que nos comentaba mi papá, se lo comentó a mi mamá, pues no me lo van a creer, pero a partir de ese momento, mi papá, que no iba a la iglesia, que no iba a las oraciones, empezó a creer en Dios y empezó a ir a la iglesia.
Es decir, ese encuentro o ese viaje al más allá o ese viaje espiritual, como ustedes lo quieran llamar, hizo que mi papá se convirtiera al catolicismo. Es decir, sus padres ya eran católicos, pero él no creía, no asistía, no creía nada de eso. O sea, él se dedicaba a puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo. Cuando pasa esa experiencia que él vive, cambia radicalmente de forma de pensar y empieza a acudir a la iglesia, empezó a prepararse, empezó a recibir clases de catecismo, hizo su primera comunión, su confirmación, a raíz de esa experiencia que vivió. Y de repente nos comentaba, decía, eso es lo que yo viví. Aquella persona, aquel abuelito, quién sabe quién era. Y mi papá decía que ese abuelito era Dios. Y yo le decía a mi papá, papi, seguramente al abuelito que tuviste era San Pedro, porque él es el que tiene las llaves del reino de los cielos. Entonces, esta es la experiencia, una de las experiencias que mi papá contaba con tanto amor, con tanta fe de que Dios existe. Y a partir de ahí, amigos, mi papá fue un fiel servidor y seguidor de Dios y servidor en la iglesia. Amigos, no sé qué les parezca esto que les comparto. Eso es algo verídico porque lo vivió mi papá. Él me lo contó, nos lo contó a nosotros. Lo dejo a su criterio. Algunos posiblemente han vivido alguna experiencia espiritual, alguna experiencia mística o alguna experiencia paranormal. Pues la última palabra lo tienen ustedes. Si te pareció interesante esta historia, déjanos tu reacción y ayúdanos a compartir este testimonio de conversión, porque también es testimonio de conversión. Y también si tú tienes alguna anécdota similar, mándame mensaje y lo podemos compartir con la banda. Gracias, amigos, y tengan excelente tarde, noche o día.